El Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz presenta el podcast Hagamos Salud, un espacio de conversación y lugar de encuentro con distintos especialistas que nos ayudarán a orientarte y resolver tus dudas en materia de salud. Siéntate con nosotros y digamos juntos, Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas. Te invitamos a conocer el quehacer hospitalario desde otra perspectiva. Acompaña a la periodista Connie Reyes en este espacio de conversación. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hagamos Salud, porque prevenir y educar también salva vidas, sobre todo en esta época del año en la que ya tenemos una alta circulación viral. Queremos conversar acerca de este tema y para ello tenemos un gran invitado. ¿Quién nos acompaña? Patricio Gallegos, cuéntanos. Muchas gracias, Constanza. Te cuento que el doctor Yuri Hernández es pediatra broncopulmonar con más de 20 años de servicio. Se formó como médico en la Universidad de Chile y se especializó en pediatría en la Universidad Católica. Arribó a Los Ángeles en 1999 y con el tiempo se ha vuelto una voz autorizada para hablar temas relacionados a las enfermedades respiratorias. En la actualidad es el jefe de pediatría y le damos la bienvenida por segunda vez en el podcast Hagamos Salud al doctor Yuri Hernández. Bienvenido, doctor Yuri Hernández. Muchas gracias por acompañarnos en Hagamos Salud. Gracias, Connie, por la invitación y bueno, un placer poder estar con la audiencia en poder discutir de los temas de la enfermedad respiratoria en los niños, que es nuestro principal objetivo en la provincia y en el complejo. Cuando hablamos de un gran invitado, nos referimos a que el capítulo de las enfermedades respiratorias, donde tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, doctor, fue el más escuchado de la primera temporada de Hagamos Salud. Un capítulo que tuvo muchísimas reproducciones y que además se hizo viral. ¿Saben qué público? Particularmente en los papitos y en las mamitas de los colegios. En los grupos de WhatsApp se compartieron este link y nos da mucho gusto poder tenerlo hoy acá porque sabemos la comunidad tiene muchísimas preguntas y que vamos a abordar en el último bloque de esta conversación. Para entrar en materia, el Ministerio de Salud decretó alerta sanitaria por este aumento de virus respiratorios. Hablamos de influenza, de virus respiratorio sincicial. Esto fue a partir del 1 de abril, se toma un poco el aprendizaje del año pasado, donde tuvimos una alta demanda de camas pediátricas y también adultas. ¿Qué beneficios tiene el poder activar esta alerta de forma mucho más temprana que lo que ocurrió en el año 2023? Uno que lleva más de 20 años acá en el hospital, nos tocó duro en términos de poder haber implementado, de incrementar camas de 50 a 90 camas, de tener de 6 camas de UTI a más de 20 camas de UTI, de 6 a 12 cupos de UCI, porque realmente la demanda de niños que enfermaron, especialmente niños pequeños, de todas maneras el virus sincicial fue el gran personaje que nos determinó esa demanda y que hoy día determinó que las autoridades decretaran una alerta, ¿no es cierto?, sanitaria desde, como dijiste tú, desde el 1 de abril en adelante hasta el 31 de septiembre. Esto significa poder liberar recursos, incluso la compra de equipamientos, recursos humanos, de tal manera para prepararnos para este invierno, en términos de poder contar con personal que les dé el cuidado, ¿no es cierto?, necesario en todos los niveles de atención en los niños, tanto a nivel de atención primaria, SAR, SAPU y en nuestro hospital. Nosotros ya con el año pasado tuvimos una experiencia tremenda, se pudieron hacer una serie de ajustes, ¿no es cierto?, aumento de cama, habilitación de lugares que no teníamos ocupados para poder dar, ¿no es cierto?, necesidad a la demanda que teníamos y realmente lo logramos. Se actuó a tiempo y de forma rápida, a diferencia de lo que ocurrió en otras regiones, sí, donde lamentablemente fuimos testigos de decesos de lactantes. Sí, eso fue, y de hecho este año viene una tremenda herramienta terapéutica con respecto a justamente eso. ¿Ya? Vamos a entrar precisamente en esa materia. Antes, doctor, usted que es jefe de pediatría, esta alerta sanitaria les entrega sin dudas mayores herramientas para poder actuar. Hablamos de reconversión de camas, de compra de insumos, como usted mencionaba. ¿Hay alguna planificación ya anticipada a nivel local en caso de que ocurriese lo que pasó el año pasado o eventualmente algo peor? A ver, si uno analiza un poco las cifras que estamos teniendo hoy en día, con respecto a los principales virus que están circulando es rinovirus y coronavirus. Eso es lo que tenemos, a diferencia del año pasado que ya teníamos una buena, importante circulación ya de virus sincicial. Por lo tanto hay una diferencia en cuanto ya al aislamiento que tenemos.
Y esto también es transversal en todo el país. El año pasado, si uno recuerda, la 8ª región fue la que empezó se adelantó la circulación, ¿no es cierto?, y la demanda asistencial tanto de consulta, de morbilidad como de hospitalización con respecto a la metropolitana. Por lo tanto, un gran ola, ¿no es cierto?, de pacientes en nuestra región que determinó esta demanda. Por lo tanto, nosotros actuamos bastante más precoz con respecto a otros lugares por esto mismo. Y nosotros en general ya podemos decir que estamos preparados tanto en equipamiento, porque además nos preocupamos de poder contar con ellos y que mantenerlos para este año, ya sean equipos de ventiladores no invasivos, cánulas nasales de alto flujo, nebulizadores de malla, etcétera, broncodilatadores, terapia con corticoides, inhaladores, etcétera, y por lo tanto eso quedó como ya establecido para este año. Supimos que de hecho todos los cambios nosotros en menos de 72 horas fuimos capaces de aumentar a estas camas que yo te digo, ¿no es cierto?, de 50 a 90 camas. Fue impresionante, en menos de una semana ya pudimos implementar eso, y hoy día es una situación que es realmente muy fácil de implementar si es que llegamos. Obviamente esto va dependiendo de las demandas que tengamos, cómo vamos habilitando las camas. ¿Ok? Gracias a Dios hoy día estamos en una situación diferente a la del año pasado, porque en ese sentido el año pasado ya teníamos circulación de virus sincicial muy precozmente, a diferencia de este año. El que más en estos momentos está determinando causas de hospitalización, un gran grupo de niños, es el rinovirus, que es un virus del resfrío común que antes no lo aislábamos. Y de hecho el año pasado uno de los grandes logros que tuvimos nosotros es en términos de poder contar con aislamiento a través de reacción de polimerasa en cadena para los virus, y entre ellos el rinovirus. Si bien lo vemos muchas veces como no es el virus del resfrío común, pero sí en guaguas, niños pequeños, puede ser causante de bronquiolitis, especialmente en asmáticos, crisis de asma, que ha sido el perfil de niños, y que eso lo conocemos hace mucho tiempo en los países en que estudian esto. Ellos saben perfectamente que en el periodo otoño, en la entrada del colegio, el gatillante de la gran grupo de niños que se enferman es por este virus. De esa forma se está preparando entonces el complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz para hacer frente a lo que ya debería venir, y por lo mismo se ha decretado alerta sanitaria de manera anticipada. Seguimos conversando con usted, doctor, a la vuelta de esta pausa. Porque prevenir y educar también salva vidas, te invitamos a activar las notificaciones de nuestro podcast en Spotify para que juntos, semana a semana, hagamos salud. Primer llamado, no contesta. Segundo llamado, no contesta. Los vamos a ver a su casa, no los podemos ubicar. Queremos contactarte. Ayúdanos en esta tarea. Cuando vengas al complejo asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz, acércate al oficial de módulo y actualiza tus datos. Así, tú y yo estamos conectados. Hola, soy Fernando Tirapegui Sangüesa, soy broncopulmonar intensivista del complejo asistencial, trabajo en la UCI y los quiero invitar a vacunarse contra el COVID, la influenza, para evitar cuadros graves. Se ha verificado una mayor circulación viral, estamos hablando de influenza, de virus respiratorio sincicial, lo que ha determinado que las autoridades tomen distintas medidas para poder evitar que siga aumentando esta situación que afecta principalmente a los niños. Hace muy poco, doctor, usted nos contaba cómo nos estamos preparando desde lo logístico, desde el recurso humano, pero quiero llevar esta situación a las familias. Más allá del ventilador no invasivo, de las cánulas, del refuerzo de personal, cuando una familia vive la hospitalización de un menor, todo se complica, todo se trastoca. Para las mamás, para los papás, para los hermanos. Ustedes también han pensado en eso. Está la ley Mila en plena vigencia, existe el acompañamiento, hay sillones para que los papás se queden, hay recambio. ¿Cómo viven ustedes esa parte que es menos técnica y que es más humana? Connie, en general, hay que destacar que nosotros como servicio de pediatría, incluso en pandemia, mantuvimos el acompañamiento de los padres 24/7. Fueron muy pocas las semanas en que tuvimos que especialmente cuando hubo algunos brotes importantes, pero en general yo te diría que el 95% del tiempo los papás tienen todo el derecho a estar acompañando a su hijo.
Obviamente, en ese sentido, con la llegada de la Ley Mila, que tuvimos la oportunidad incluso de que ella, la mamá que genera todo esto, vino a nosotros, a nuestro centro, al complejo asistencial, y nos dio una tremenda charla con respecto a esto y la vivencia que significa, ¿no es cierto?, para un padre, para una madre, estar con su hijo enfermo y no poder estar con él. Así que en ese sentido nosotros hemos tomado en la iniciativa, y en realidad acá todos los papás en todas las unidades de intermedio, pediatría, hospitalizados, estamos con acompañamiento. Ahí existe un lugar, un sillón, ¿no es cierto?, que cumple las comodidades. Además nosotros le entregamos las comidas a los papás. Es un tremendo esfuerzo que hace el complejo para que los acompañantes además tengan desayuno, almuerzo, once y cena, junto con los niños. Por lo tanto, además, si el papá tiene algún inconveniente de que no puede estar las 24 horas y puede intercambiarse, eso también le damos la oportunidad que haga un intercambio con la mamá, con el papá. Le damos todas las facilidades posibles para que, y muchas veces los papás, por razones que escapan a ellos, muchas veces no pueden estar con su hijo, y los hijos también pueden quedar solos, especialmente niños más grandes. Y por lo tanto tenemos todo el personal y todo el cuidado de poder que los papás estén tranquilos desde esa perspectiva. Así que en ese sentido eso lo hemos mantenido. Nos falta todavía avanzar en algunas áreas, especialmente en el área intensivo pediátrico y neonatología, por una situación más bien de espacio, que obviamente esto significa tener más espacio para que los papás puedan quedar, algunos lugares donde poder también ellos puedan colar, ¿no es cierto?, el aseo y una serie de cosas que obviamente vamos a mejorar. Pero esto se va a implementar en el corto plazo, pero siempre permitiendo que los papás pudieran quedarse el más tiempo posible. Eso tenemos que implementarlo porque es parte de una ley, y obviamente nos permite la posibilidad de esto en la medida en que no se pueda implementar todos los recursos que sean necesarios para eso. Pero para eso estamos trabajando, y en realidad a la comunidad decirle que nuestro hospital en ese sentido ha tenido una apertura para que los papás se queden con su hijo de todas maneras, así que eso no hay ninguna duda. Está comprobado que eso también ayuda a la recuperación de los menores. Queremos dar un saludo y también un agradecimiento al Centro de Costo de Alimentación y Nutrición, que son quienes entregan esta alimentación que evita que los padres tengan que salir, y que también ha sido un aspecto muy reconocido, doctor, en redes sociales. Cuando publicamos alguna nota relacionada con pediatría, mucha gente queda gratamente sorprendida cuando es primera vez que llegan, y no solamente está este sillón para que ellos puedan dormir y acompañar a su hijo, sino también se les entrega este alimento para que ellos puedan permanecer en buenas condiciones. Si bien esta familia se afecta cuando un bebé llega a hospitalizarse, sabemos que en un gran porcentaje esto se puede evitar, doctor. Está el autocuidado, pero también llega un componente nuevo este año, que es una vacuna para el virus respiratorio sincicial. Queremos que nos cuente cuál es el alcance, cuál es la edad donde los niños pueden recibir esta vacuna, si ya ha sido probada. Connie, en general esto no es una vacuna, esto ya hay experiencia con otro anticuerpo monoclonal. Lo que pasa es que para poder actuar sobre el virus existen anticuerpos que pueden bloquear la fusión y la replicación viral desde el epitelio y el aparato respiratorio. Entonces ya esta estrategia existe hace muchos años en Chile, especialmente dirigida a los niños prematuros. Estamos hablando de los niños menores de 32 semanas y menores de 1.500 gramos, que usábamos anticuerpos que tenían una vida media o una duración de 30 días. Por lo tanto, tenían que vacunarse por ley Ricarte-Soto, en el contexto de que es un medicamento de alto costo. Carísimo, ¿no es cierto? Se tenía que poner durante 5 meses. Esto empieza en mayo y termina en septiembre. Y por lo tanto, es una dosis intramuscular todos los meses. Y por lo tanto son de alto costo, los niños tenían que ir, ¿no es cierto?, a los lugares destinados, que esos eran generalmente los centros de seguimiento de prematuros de alto riesgo, y hace unos años atrás también ya se incorporaron los niños con cardiopatías congénitas cianóticas o que tenían cardiopatías que tenían repercusión y que fueran beneficiados. Por lo tanto, estábamos a la altura de lo que hacen muchos países desarrollados, pero hoy día, ya desde el 2000, aparece en el 2017 el primer estudio de esta anticuerpo monoclonal de vía media larga, es decir, con una inyección que dura y tiene niveles de anticuerpos protectores para el virus casi 6 meses, 5 meses aproximadamente, 5 o 6 meses perfecto. Y eso ha permitido, ya se hicieron estudios, los estudios pivotes que fueron hechos primero en niños prematuros,
tratando de semejar lo que era con palivizumab, y posteriormente en niños de posttérmino, es decir, sobre 34-35 semanas, y niños y lactantes de término. Y en realidad los resultados son sumamente buenos. Ya los primeros estudios mostraron disminución en las infecciones o consultas ambulatorias como de hospitalización, casi en un 75 o 70% de reducción de consultas y hospitalizaciones. Entonces es hasta los 6 meses, pero desde que nacen, sí, ¿se puede inmediatamente de inocular? todas maneras, mira, esto va a ser desde el 1 de abril, va a cubrir primero a todos los prematuros que antes teníamos, incluido a todos los menores de 32 semanas, menor de 1500, los cardiópatas, los niños con pretérminos tardíos también están incluidos, y los niños de término, que este es el gran grupo que no había nunca recibido algo de esto. Niños sanos que nacen, ¿no es cierto?, hoy día, y esto se va a poner desde las unidades de puerperio. De hecho, van a ser las mismas matronas que vacunan a los niños con las primeras dosis de vacuna de recién nacido, que van a poner este anticuerpo monoclonal. Las dosis hay de 50 y de 100 miligramos. A todos los niños menores de 5 kilos se le va a poner 50 miligramos, y sobre los 5 kilos 100 miligramos. Y además, y esta es una tremenda noticia, que los niños prematuros, incluso en el segundo 24 meses de edad cronológica, también la van a recibir. Muchas veces nos pasaba que con palivizumab recibían solamente el primer invierno post prematuro, pero el segundo año no lo recibían porque estaba por esto mismo, los costos, lo que significa. Y esto va a beneficiar incluso a los prematuros en su segundo año, en su segundo invierno. Por lo tanto, todos los niños que se pusieron palivizumab el año pasado también van a recibir esto. Es tremenda noticia, es un tremendo avance, y yo creo que esto nos pudiera cambiar cómo va a ser, ¿no es cierto?, la hospitalización, ¿no es cierto?, y las enfermedades de los niños, porque además lo simpático de esto es que los estudios en Galicia están haciendo seguimiento a más tiempo, y incluso cómo esto repercute en otras poblaciones no vacunadas, en adultos o en niños adolescentes. Y al parecer este tiene un efecto, al igual como algunas vacunas, en poder disminuir la morbilidad a la medida en que la circulación del virus también disminuye. Así que eso es una cosa que obviamente primero hay que felicitar, ¿no es cierto?, al Ministerio, a todas las autoridades que tomaron esta iniciativa, porque yo creo que esto va a ser un gran cambio y puede generar toda una política de salud para los próximos años, considerando además que en el futuro, en la medida que tengamos más herramientas de prevención, como es la vacuna, como mencionó el doctor Tirapegui, en adultos, como lo que está desarrollando el grupo Millennium ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile Católica, de la vacuna contra virus sincicial para recién nacidos, que esperemos que esté disponible. Por lo tanto, todas estas herramientas van a ayudar a que seguramente en el futuro podamos combatir más esta infección que el año pasado, como te digo, fue tremendo y que lo más afectó a los niños más pequeños. Doctor, muy breve, si bien en alguna ocasión los prematuros tuvieron que vacunarse a través de la ley Ricarte-Soto, una vacuna por mes durante 5 meses, esta es una sola dosis, usted nos comenta, ¿han disminuido los costos? ¿Está esta vacuna disponible en el mercado privado también? Mira, eso todavía, por lo menos, estos vienen claramente dirigidos a través del gobierno. Esto es una política netamente gubernamental. Para estos grupos de riesgo es transversal, independiente de tu previsión, de todo eso. Por lo tanto, no lo veo factible como algo que esté disponible, como que yo quiera como una vacuna. Porque esto es un programa desde el ministerio a un grupo de riesgo determinado, que en este caso son los niños y de término, etcétera. Por lo tanto, de hecho, dentro de las indicaciones existen otros grupos de riesgo, que ahí está la discusión, porque hay muchos papás, pero si mi hijo tiene esto y que se va a beneficiar. Entonces hay un ítem que todavía no está definido, que hoy día, de hecho, hay discusión en los paneles de expertos de la vía respiratoria, que hoy otro grupo de niños también se podría beneficiar, entre ellos, por ejemplo, niños con atrofia muscular espinal. Aquí estamos discutiendo un grupo de especialistas en el área, desde la Sociedad Chilena de Pediatría, la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias y la Sociedad Chilena de Neumología Pediátrica, en poder darle quizá a ese grupo que dice otros niños, ¿no es cierto?, que podrían beneficiarse, ponerle grupos de niños que también pudieran ser beneficiados. Entre ellos, estos niños con atrofia muscular espinal, que son niños que tienen una enfermedad neuromuscular que ante una infección por virus respiratorio sincicial puede ser súper grave.
Sin duda, este primer año de implementación en nuestro país va a servir para que el gobierno pueda tomar otras medidas probablemente el año 2025 y ver si extiende este beneficio. Esperamos que así sea. Mientras más personas puedan alcanzarlo, sin duda, va a ser mejor para toda la sociedad. Connie, te quería complementar algo, que esto es bien importante, que además se pueden poner con las vacunas del gobierno. Esto, como no es una vacuna anticuerpo monoclonal, se pueden poner en forma simultánea. De hecho, se van a poner en los vacunatorios los niños. Por lo tanto, recuerden que los niños que se van a empezar a vacunar del 1 de hoy son todos nacidos de octubre del 2023. Por lo tanto, aquellos niños que nacieron de octubre del 2023 tienen que acudir a su vacunatorio y se le van a poner esta inyección, como digo, única para todo el periodo de tiempo. Lo más importante, además, que no hay que dejar de vacunarse contra influenza en los niños. Sumamente también importante. El año pasado también tuvimos brotes de influenza en mezcla, ¿no es cierto?, en contemporáneo y simultáneamente con virus sincicial, y fue algunas coinfecciones incluso con 2 o 3 virus simultáneamente en algunos niños. Por lo tanto, en la medida en que protegemos con vacunas, evitamos enfermedad grave. ¿No es cierto? Que ese niño haga una neumonía, pueda recaer insuficiencia respiratoria, necesidad de ventilación mecánica. Y obviamente no olvidar que los niños también tienen que vacunarse para COVID. En realidad nuestra tasa de vacunación en niños pequeños para COVID es baja. Es muy baja y hay un temor tremendo de la población en relación a eso. Y son vacunas seguras y lamentablemente igual hemos tenido niños con infección por COVID que hoy día el perfil de muchas veces las cepas primarias no eran mucha enfermedad respiratoria. Hoy día sí ya estamos viendo niños con crisis asmática, niños con secuelas post-COVID, niños con proceso inflamatorio multisistémico que está asociado a esta enfermedad, y por lo tanto instar a los papás, ¿no es cierto?, a que vacunen a su hijo. Si tienen un esquema completo no hay ningún problema, pero si no, complementenlo, completen su esquema de vacunación, y a los niños de riesgo vacunar de acuerdo, ¿no es cierto?, a las directrices que el Ministerio hoy día está dando. El costo de esta vacuna es altísimo, por lo tanto la inversión del gobierno es tremenda y no es al azar, es porque está realmente comprobado que esto ayuda como familia beneficiada. Puedo dar fe de aquello. Cuando cada vacuna costaba más de $1 millón, 5 vacunas. Imagínense la cantidad de dinero que cualquier familia no lo tiene, y es para proteger a su hijo y al resto de los integrantes de su núcleo más cercano. Así que hay que hacer caso a este llamado que está haciendo nuestro especialista Yuri Hernández, con quien seguimos conversando luego de esta breve pausa. Siempre en línea. Nuestro establecimiento de salud está conectado a través de Instagram y Facebook. Síguenos en Complejo Asistencial LA, y en YouTube nos puedes encontrar como Canal CAP TV. Pucha, que estamos mal, ¿ah? Tranquila, es que llevo 2 semanas sin jugar pádel. Oye, último punto gana todo, ¿no? El que pierde paga la cancha, ¿ese es tú? Ya, pues, y el tercer tiempo también. Ok. Oye, Ariel, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Ariel, ¿qué te pasa? Ariel. Ejercita tu corazón, porque cada latido cuenta. Para una vida llena de latidos felices. No dejes de cuidarlo. Cuida tu corazón, cuida tu vida. Hagamos Salud es el podcast del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz. Una instancia de comunicación que busca acercar a nuestros especialistas y subespecialistas hacia la comunidad para resolver sus dudas y mejorar el funcionamiento de nuestro hospital. Cada semana se invita a 1 o 2 profesionales del complejo asistencial para solucionar dudas en un lenguaje simple, claro y cercano a la comunidad. Uno le enseña a vivir un año nuevo distinto, con esta silla vacía que nos va a recordar toda la vida ese ser querido que ya no está con nosotros. Lo importante es que te des cuenta que al frente también tienes una persona que tiene familia, que optó por estar ahí, por estar poniendo toda su pericia, todo su conocimiento y todas sus ganas para ayudarte. Creo que los momentos preciosos que la vida nos brinda para disfrutar con aquellos que amamos, no hay que transarlos por nada. Gracias a la realización de este podcast, el Departamento de Comunicaciones del Complejo Asistencial genera diversos productos asociados, como es la publicación semanal en redes sociales, tanto como en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook. De esta manera, semana a semana, hacemos salud. Porque prevenir y educar también salva vidas.
Nos vamos, doctora, ahora con las preguntas del público para que usted nos ayude entonces a salir de estas dudas que tienen nuestros auditores. Hola, mi nombre es Stephanie y mi hijo tiene asma. Hay situaciones en las que yo me he dado cuenta que él presenta crisis y otras no. Entonces quisiera saber si hay factores irritantes o ambientales que lo predispongan más a tener una crisis. Por ejemplo, el polvo o la temperatura, porque eso ha generado cambios a través de su vida y me gustaría poder ayudarlo de esa forma. Bien, Stephanie, bien, buena pregunta. En realidad, en los niños con asma son múltiples los gatillantes que pueden desencadenar un evento agudo, ¿no es cierto? Claramente lo más importante son las infecciones virales y por eso en esta época de colegio habitualmente pasa que los niños con asma se obstruyen o tienen exacerbaciones o pueden llegar a crisis, incluso hospitalizarse. Lejos lo que más gatilla son tanto infecciones virales y también infecciones bacterianas. Y es por eso que es importante, y no lo mencionamos también, y que es importante que está incluido entre las cosas de las recomendaciones de este comité de expertos en relación a anticuerpos monoclonal, que es también que se permita la vacunación contra neumococo en los asmáticos, que es un grupo de riesgo bien importante. ¿En todas las edades o solo sí, en todas las edades, pediátricos? En todas las edades, incluso, bueno, eso está incluida para mayores de 65 años como parte del grupo de riesgo, pero existen esta posibilidad de vacunar a grupos de riesgo contra vacuna contra neumococo, porque este es el principal germen que produce neumonía en la población, y los niños con asma es un grupo de riesgo y por lo tanto estamos indicando y siempre preocuparse que estén con la vacuna contra neumococo, que es un germen que habitualmente en relación a esto puede haber un pequeño aumento, porque obviamente el nicho, en la medida en que controlamos los virus, empiezan a aparecer algunas, y neumococo lejos es la bacteria de la comunidad que produce más infecciones, neumonía, otitis, sinusitis, y por lo tanto también en los pacientes, la gran mayoría de nosotros indicamos esta vacuna para que sea puesta también en los vacunatorios y por lo tanto protegerlos también para esta infección en ese grupo de riesgo. En respecto a la pregunta, también hay múltiples otros gatillantes ambientales, lejos la contaminación y el tabaquismo. Pero lo más importante, Goni, es que si ese niño asmático tiene una terapia, que la use, que sea permanente. El gran problema que tenemos es que la gente no usa su terapia. Vamos con otra pregunta, doctor. Hola, mi nombre es María José. Yo tengo un hijo que es asmático y además alérgico. Siempre tiene una tos como pegada. Él está con tratamiento de inhalador nasal, y quería saber si es que eso es normal en un niño asmático o porque es una tos seca. Después de hacer deporte esto se acrecenta un poquito más. Bien, María José, también buena pregunta. Sí, obviamente no es normal que un niño siga tosiendo en un niño asmático que está tratado y que esté controlado. Y eso es bien importante. Ahora, yo siempre cuando vemos a los niños hay que saber cuánto tiempo. Nosotros hablamos de tos crónica, cualquier niño que tose más de alguna vez al día continuamente, por lo menos por un mes. Eso se puede dar en un niño con asma o sin asma. En un niño asmático, lo primero que uno tiene que ver es saber, primero, la adherencia, lo que estábamos hablando, si están usando los medicamentos, y lo otro, las técnicas de inhalación. Muchas veces los papás no usan aerocámara, lo usan directamente con el inhalador a la boca, que no debiera ser, y la técnica que también va variando de acuerdo a la edad, ya sea con una aerocámara que abarque nariz-boca, o que sea solamente con una aerocámara bucal, y eso uno tiene que preocuparse también de la adherencia. Muchas veces, cuando el paciente no está controlado, porque eso es lo que me da a entender tu pregunta, uno debiera ver con qué terapia está y si yo puedo escalar, ¿no es cierto?, ascender en la terapia para poder llegar al control del asma. ¿Ok? Si uno está con un corticoide solo, yo puedo agregar un corticoide más un beta-2 de acción larga, que es lo que sugieren hoy día las guías de manejo de asma, o incluso agregarle otros medicamentos. Y siempre existe, obviamente, la comorbilidad de la rinitis alérgica, que tú muy bien lo dijiste, que está con inhalador nasal, y por lo tanto, pues siempre hay que descartar otras causas. Sinusitis, existe una condición que también se puede dar en estos niños, que son bronquitis bacteriana persistente, en la cual hay una infección
latente en la vía aérea que genera tos, pero es una tos más productiva. Y lo otro, como te digo, muchas veces es necesario evaluar función pulmonar, espirometría, para ver un poco cómo vamos en ese sentido del asma. Y ahí ver si uno tiene que escalar. En el asma uno va escalando. Hay distintos escalones de tratamiento que van yo haciendo en la medida que no tengo los síntomas controlados y desciendo en la medida que el paciente se va controlando. Doctor, ¿mito o realidad? ¿Los cambios de temperatura en los niños influyen o no en que pueda contagiarse, que pueda resfriarse? Esos son mitos. En general, claramente, cuando tú te contagias, están determinados fundamentalmente por un cuadro viral. Es decir, hay alguien que los virus se transmiten muy fácilmente. Los cambios de temperatura, en general, no afectan mucho al sistema. El sistema respiratorio es capaz de adaptarse, mejorar, ¿no es cierto?, todo lo que es su humidificación, el calor, etcétera, y por lo tanto es un sistema sumamente eficiente. Esto, como te digo, cambia en temperatura extrema, es decir, lugares muy fríos, no sé, estoy hablando de área norte del mundo que tienen temperaturas bajo cero. Esas temperaturas pueden producir muchas veces, especialmente incluso deportistas que trabajan, que inhalan aire frío tan seco, puede generar este tipo de eventos, pero en general no es así. Muchas gracias, doctor. Se nos hizo súper breve este espacio, pero sabemos que ha sido muy provechoso para los papás, para las comunidades escolares y también de salud, conocer esta información que usted nos ha entregado. Lo voy a dejar comprometido ante el micrófono. Usted sabe que en esta época del año lo andamos persiguiendo por el hospital. Para que pueda ayudarnos, no al equipo de comunicaciones, sino que a la comunidad que tanto necesita de los especialistas para tener esta información de primera fuente, sobre todo hoy día en que las fake news corren por redes sociales y que muchas veces se nos van quedando ahí dando vuelta y nos crean muchas inseguridades. Gracias, doctor, por acompañarnos. De nada, Connie, encantado de poder estar con la audiencia nuevamente y esperemos llegar al top 1. No, yo creo que eso está asegurado. Bueno, vamos a tratar de ponerle un buen competidor en todo caso. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Pero no, agradecido además por la gente, por escucharnos. Y bueno, en realidad este año con esta tremenda noticia que estamos viendo seguramente va a determinar políticas de salud en el futuro también similares. Así que muy feliz de poder tener una iniciativa de esta y bueno, feliz desde el punto de vista de la autoridad de salud de poder implementarla. Así que encantado, Connie, cuando quiera, pudiendo estar aquí con ustedes y tiempo, nos haremos un espacio. Si los pacientes no dicen otra cosa. Gracias a nuestros auditores, gracias por preferirnos. No olviden que en Spotify nos encuentran como Hagamos Salud CAP, nuestro canal CAP TV allí en YouTube, que los invito a suscribirse, y por supuesto en nuestras redes sociales Instagram y Facebook, @Complejo Asistencial LA. Nos encontramos en una nueva oportunidad para juntos hacer salud. Hagamos Salud cuenta con el patrocinio de las cafeterías Compass, ubicada al interior del complejo asistencial, para brindar servicio de café a todos nuestros invitados. Recuerda que si eres funcionario, Corner Café Grato te espera en el segundo piso del edificio Lemun, y también Café Grato, ubicado en el piso -1 del edificio Maguida. Esta última está abierta a todo el público. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Hagamos Salud. Recuerda activar las notificaciones de Spotify para que no te pierdas el próximo programa. Porque prevenir y educar también salva vidas.